Listo. Buenas tardes con todos. Les saluda Alessandro Morales de la comunidad IoT Perú. En esta ocasión tenemos a Elika Abello, que nos está acompañando ahora en este webinar. Ella es ingeniera eléctrica, tiene maestría en Space Technology Application y es CTO en Innova Space. El día de hoy va a tratar el tema conceptos básicos sobre satélites y le voy a dar el pase ahora mismo para que comience con su presentación. Gracias, Elika. Vale, muchas gracias, Alessandro. Muchas gracias por esta oportunidad de venir aquí a compartir un poco los conocimientos. Voy a empezar a presentar entonces. Bien, bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad a la comunidad IoT de Perú por organizar este webinar hoy. Y gracias a todos los asistentes por dedicar su tiempo aquí para escucharme hablar un ratito. La idea es darles una introducción sobre los conceptos básicos de satélites para entender un poco más cómo funcionan y sus aplicaciones. Un poquito sobre mí, más que todo para que vean el enfoque, digamos, que le voy a estar dando a la presentación, porque siempre dependiendo de la experiencia de uno es como que el mayor enfoque que tiene, y también para que sepan cómo direccionar las preguntas, hacia qué área va a ser más probable que les pueda dar una mejor respuesta, ¿no? Mi experiencia está en la Agencia Espacial Venezolana, que es la ABAE. Estuve ahí trabajando como por 9 años, hasta ahorita que me vine a Perú, y estoy actualmente con Innova Space. En ABAE tuve la oportunidad de trabajar como diseñadora del subsistema de energía eléctrica, y entonces por ahí van a ver que mi fuerte es el satélite en sí, no tanto los otros segmentos, como segmento terreno o segmento de lanzamiento, que ya vamos a hablar un poquito de eso, y en particular la parte de energía eléctrica. Sin embargo, trato de hacer la presentación global para darle una base más amplia. Vamos a ver primero los componentes de un sistema espacial, después unos conceptos muy básicos de órbita para poder explicarles los tipos de órbita, para poder explicar un poco las aplicaciones. Van a ver que todo está relacionado entre sí. Y por último les quería comentar la propuesta que estamos trabajando desde Innova Space. Un sistema espacial se divide en 3 componentes, que serían el segmento de transferencia o el segmento de lanzamiento, que es el cohete, el segmento terreno, que son todas las instalaciones que están en tierra, y el segmento espacial, que sería el satélite o la sonda si va más allá de la Tierra. El segmento de transferencia se divide después primero tiene las etapas, que son, cada una está compuesta por los tanques y las bombas de combustibles, unos motores y sistemas de control de orientación autónomo. Dependiendo del cohete puede tener 2, 3 o 4 etapas. Estas etapas, digamos que una vez que consume todo el combustible, se desprende y el cohete la bota, por así decirlo, ¿no? Para no cargar con el lastre que sería toda la estructura del tanque, toda la estructura del motor que va afuera, sino ir perdiendo peso para poder seguir avanzando sin arrastrar todo eso. Después tiene un sistema de guiado, navegación y control para poder saber hacia dónde va y dirigirlo. Tiene un sistema de suministro de energía eléctrica y tiene la cofia, que sería la punta o la nariz, que es donde en realidad va a ir el satélite con su adaptador, que es lo que lo va a fijar al vehículo lanzador. Esta cofia, una vez que el cohete pasa a la atmósfera, como sabemos, la atmósfera con la velocidad que lleva genera una fuerza de roce que genera mucho calor, y o sea, el satélite tendría que aguantarlo, pero va protegido por la cofia. Entonces la cofia es la que aguanta ese calor, y una vez que está fuera de la atmósfera, la cofia se abre y queda el satélite ya solo. Entonces no tienes que hacer que el satélite aguante todo ese trayecto por la atmósfera. Ahora bien, como les he ido contando, el lanzador va desprendiendo partes, ¿no? Las etapas y después la cofia. Entonces, ¿qué pasa con esas etapas después del lanzamiento? Aquí vemos en el video, vamos a ver ahorita más o menos cómo es la secuencia del lanzamiento. Este es un ejemplo de un lanzador chino. ¿Ven? Ahí suelta la primera etapa, después él sigue avanzando, y en lo que llega arriba se abre la cofia y ya queda el satélite, ¿no? Porque ya aquí no tiene la atmósfera que lo daña. Ahora bien, ¿qué pasó con esa primera etapa que soltó? Ahí la vemos cayendo.
se calcula la trayectoria en donde cae esa parte y si hay un poblado cerca, se manda a evacuar a la gente para que no sufran daño, ¿no? Ahí vemos cómo están. Son pocos los casos en que esto pasa, porque por lo general se colocan los sitios de lanzamiento en sitios al oeste de zonas poco pobladas, ¿no? Aquí vemos unos ejemplos. La idea es que los sitios de lanzamiento como Curoca o Cañaveral, etcétera, una vez que lances el cohete por el movimiento de la Tierra va en esta dirección y la parte del lanzador caiga en el océano, o caiga, por aquí China tiene uno que cae en el desierto, o sea, caiga en sitios poco poblados. Hay otro, ¿qué pasa con las partes, digamos, superiores del cohete? Que ya no caen a tierra. Bueno, se transforman en basura espacial. Aquí vemos en esta gráfica que de todos los objetos que están orbitando la Tierra, el 67% son partes de cohetes. Eso es basura espacial. El 31% son satélites que ya no están activos, que también es basura espacial. Y solo el 1% son cargas útiles, o por decir satélites activos. En esta gráfica también se ve la relación entre lo que serían las partes de cohetes y las partes de los satélites en sí. Vemos que los cohetes representan, sobre todo también porque tienen una masa muy grande, ¿no? Representan un gran porcentaje de toda esa basura que está orbitando de arriba. Entonces, ¿cuál es una solución? Lo que se le ocurrió a Elon Musk en el 2014, él decidió comenzar un proyecto en el que la primera fase del cohete iba a ser reutilizable. Esto en su época revolucionó todo, ¿no? Por no decir que lo vieron como siempre se ve, como un loquito que no sabía lo que estaba haciendo, no sabía lo que estaba diciendo. Le costó bastante, bueno, no fue fácil, nadie había hecho eso. Y en el 2015, después de 5 intentos fallidos, que ya estaba por rendirse, ya estaba SpaceX por entrar en bancarrota, y él dice que ya si ese último lanzamiento le hubiese fallado, o sea, dejaba de intentarlo. En el 2015 logró aterrizar por primera vez una etapa de un lanzador en Cabo Cañaveral. La idea del proyecto era aterrizarlo en el mar, o sea, en un barco con una plataforma. Lo logró primero, tuvo que hacerlo primero en tierra, claro, es más fácil porque no se está moviendo, me imagino. Pero en el 2016 ya lo logró aterrizar en el mar, y en el 2017 logró hacer, estos fueron todos los intentos fallidos que tuvo. En el 2017 logró, se hizo el primer vuelo con una etapa reutilizable de un cohete, o sea, esa etapa no solo la recuperó, sino que la puso funcional y se lo montó a otro cohete. Entonces, esto, bueno, creo que más allá de lo de la basura espacial, porque yo realmente no creo que esa haya sido la motivación de Elon Musk, esto lo que hizo fue que redujo mucho los costos de lanzamiento. ¿Por qué? Porque ya no estás lanzando algo que se convierte en basura una vez que lo lanzas, sino que puedes reutilizar una gran parte. Entonces aquí vemos una comparación de los precios. Vemos que el Falcon 9 cuesta alrededor de unos $1.900 por kilo, mientras que el que le sigue, que es el Atlas, cuesta unos $5.685 por kilo. Entonces lo que ha hecho, más allá de que no caen las partes de la primera fase de la primera etapa del satélite, es que ha bajado mucho los costos a nivel de lanzamiento, y eso le ha dado mucho más acceso a las personas. Aparte que hay más compañías siguiendo su ejemplo de hacer los cohetes con la primera fase reutilizable. El segundo componente del sistema espacial es el segmento terreno. Estas son las estaciones en tierra encargadas de controlar y monitorear el satélite, así como de procesar y distribuir los datos recolectados por la carga útil. En el Perú, no sé si lo conocen, es el CENOES, que es donde se controla y se reciben todas las imágenes del Perusat. Aquí hay otro ejemplo que es en Venezuela, que es Bamari. El segmento terreno está constituido por las estaciones terrenas, que como les digo, está tanto la estación terrena de control, que es la que se encarga de enviarle los comandos al satélite y recibir la telemetría, que es donde te dice su estado de salud, y también en las estaciones terrenas o algunas otras estaciones que no son las de control, se recibe la data de la carga útil, o sea, las imágenes o la señal de televisión, etc.
Después está el centro de control de la misión o de operaciones, que es donde se planean las misiones del satélite. O sea, aquí se planea lo que se le va a mandar por la estación terrena. Es decir, si tenemos un satélite de observación de la Tierra, ¿dónde va a tomar la foto, por ejemplo? Después están las redes en tierra, que son las que se encargan de interconectar todas estas instalaciones, los terminales remotos, los centros de integración y pruebas. Esto es útil antes del lanzamiento, es donde se integra el satélite, donde se le hacen todas las pruebas. Son laboratorios con unos equipos muy especializados y con unos grados de limpieza muy exigentes. Y también se considera dentro del segmento terreno el sitio de lanzamiento. Por último tenemos el segmento espacial, que es el satélite, como les comentaba, o la sonda, si vamos allá de la Tierra. El segmento espacial se divide en tres, que serían la carga útil, que es lo que realmente le da el propósito a la misión, o sea, el equipo que realmente va a obtener lo que uno le va a sacar fruto, ¿no? Va a obtener beneficio. Después está la plataforma, que son todos los subsistemas que brindan las condiciones necesarias para que la carga útil funcione correctamente. Es lo que en tierra podría llamarse los servicios auxiliares, ¿no? Es todo lo que va a hacer que esa carga útil funcione bien y nos pueda brindar la información que necesitamos. Y hay unos autores que incluyen la órbita como parte del segmento espacial, que es la trayectoria que sigue el satélite. Entonces, la carga útil pueden ser antenas, en el caso de los servicios de comunicaciones, junto con todos sus equipos de red y todo eso. En el caso de los satélites de observación de la Tierra son sensores o cámaras. Para los satélites científicos son instrumentos científicos, puede ser un instrumento que mide radiación, un campo magnético, etc. En el caso de los satélites de posicionamiento, o sea, como el GPS, llevan, además de la parte de comunicaciones, llevan unos relojes atómicos. Hay otros satélites que lo que llevan son tecnologías nuevas. Ellos, su propósito es probar cómo funciona una tecnología en el espacio para luego usarla, pero en la primera misión, digamos que la carga útil sería probar esa tecnología. Hay satélites que llevan vida, o sea, llevan algunas semillas o plantas para ver cómo la microgravedad o la radiación hace que mute su ADN y luego vienen acá y las plantan y no sé, tienen más resistencia a ciertas condiciones ambientales o le cambian un poco el sabor o le cambian el tamaño de la flor, etc. Y bueno, seguro se me están pasando algunos tipos de carga útil, pero prácticamente lo que se te ocurra mandar al espacio. Por la parte de la plataforma, se divide en subsistemas. Típicamente se divide en 7 subsistemas. Primero de estructura y mecanismo, es el que se encarga de dar soporte al resto de los equipos y al resto de los subsistemas. Le da también la rigidez que necesita el satélite y también tiene ciertas funciones de proteger a los equipos que están adentro, ¿no? Por la parte de mecanismos, los mecanismos son los que le dan todas esas partes dinámicas del satélite. Hay veces que como el satélite tiene que ir ahí en el lanzador, muchas partes van a veces plegadas, como los paneles solares, las antenas o algunos mástiles. Entonces, esos mecanismos están aquí en la parte de estructura y mecanismos, que lo que hacen es proveer el despliegue de todos estos componentes. Después tenemos el subsistema de energía eléctrica, que es el que se encarga de proveer, o sea, de generar, distribuir y acondicionar la energía de todo el satélite para que le llegue a los equipos. Tenemos el subsistema de control de orientación y órbita, que es el que se encarga de saber dónde está el satélite y hacia dónde está apuntando, y después colocarlo en donde debe estar, porque por más que no hay casi atmósfera, siempre hay otro tipo de perturbaciones. En órbita baja también queda un poquito de atmósfera, pero están perturbaciones tipo la gravedad, y los rayos solares, etcétera, que te van a mover el satélite de su posición ideal. Entonces el subsistema de control de orientación y órbita se encarga de apuntarlo hacia donde debe y de mantenerlo en la órbita que debe. Hay satélites que necesitan un sistema mucho más complejo y más preciso, como los de observación, de repente algún otro satélite, tipo los de prueba de tecnología o algo así, que no necesitan estar tan finamente apuntados. Después tenemos el subsistema de manejo de data a bordo, que sería el cerebro del satélite. Él se encarga de recolectar todos los datos de la telemetría que le dice el estado de salud del satélite y también se encarga de enviar los comandos. Además tiene la función de ejecutar todas las rutinas autónomas, ¿no? La idea no es que se esté controlando el satélite a cada rato, sino que se envían pocos comandos, digamos, cuando sucede alguna eventualidad o para enviar la misión.
Pero más allá de eso, ciertas fallas sencillas o cosas así, el satélite debería poder hacerlo solo. De hecho, por ejemplo, entra en modo seguro solo, pierde el apuntamiento, tiene baja energía, entonces él entra en modo seguro solo. ¿Por qué? Porque sobre todo los de órbita baja, los que no son geoestacionarios, no tienes línea de vista con ellos todo el tiempo, entonces no puedes depender de que él se conecte a una estación terrena, él tiene que poder ser capaz de cuidarse ahí arriba del suelo. Después está el subsistema de control térmico, que es el que se encarga de mantener en un rango óptimo de operación de temperatura a los equipos. Este es el subsistema de telemetría, telecomando y control, que es la interfaz entre la computadora, que sería el OVH, y tierra, el que envía y recibe los comandos. También envía una señal que se llama de ranging, para poder calcular la distancia a la que está el satélite. Y por último está el subsistema de propulsión, que este no lo tienen todos los satélites, sobre todo los más pequeñitos no tienen subsistema de propulsión. Se utiliza para, junto con el de control de orientación y órbita, para cuando necesitas una orientación con un apuntamiento muy fino, o para el control de órbita también se utiliza. En algunos satélites incluso se utiliza para ayudarlos a llegar a su órbita final. Bien, ahora empecemos con los conceptos básicos de órbita. Comenzando a responder la pregunta de por qué vuelan los satélites. Bueno, para empezar, los satélites no vuelan, los satélites orbitan. De hecho, una de las definiciones de dónde comienza el espacio exterior, que todavía está en discusión, pero una de las definiciones es la línea de Kármán, y lo que dice que el espacio exterior comienza en donde la densidad de la atmósfera es tan baja que las hélices o las alas de las aeronaves no permiten la sustentación. Esto se da a unos 100 kilómetros de altura. Otra de las definiciones es la de los militares de los Estados Unidos, que te dicen que el espacio exterior comienza en donde un satélite comienza a orbitar. Eso es más o menos a 150 kilómetros de altura. Entonces, esas alitas que normalmente le vemos a los satélites, y algunas personas piensan que son alas como las de los aviones, en realidad son los paneles solares, y no tienen ninguna función de sustentación, porque no está la atmósfera que se los permite. Entonces viene la pregunta de por qué orbitan los satélites. Bueno, la clave aquí es el equilibrio de fuerza. Los satélites orbitan cuando se logra un equilibrio entre la fuerza de gravedad de la Tierra y la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga se da porque le das una velocidad inicial al satélite y por la inercia él va a tender a seguir esa trayectoria en donde lo dejaste. Pero la fuerza de gravedad lo va a jalar hacia el centro de la Tierra y la fuerza de inercia entonces va a tender a hacer que él se vaya hacia afuera porque quiere seguir su trayectoria. Cuando se logra ese equilibrio es que se logra la órbita de un satélite que está orbitando. Para verlo desde una forma más fácil o más visual, podemos usar este cañón de Newton. El cañón de Newton lo que dice es que si tú colocas un cañón en un pico de una montaña tan alta, que está fuera de la atmósfera y ya no tienes el efecto del roce, ¿no? Y lanzas una bala con una velocidad inicial pequeña, esa bala va a describir un movimiento parabólico y en algún punto va a caer. A medida que va aumentando la velocidad, va cayendo más lejos esa bala, ¿no? Entonces, llega un punto en donde la velocidad es tan alta que, digamos, la trayectoria que sigue es como paralela, por así decirlo, a la de la Tierra. Y entonces nunca caería. Esa es la velocidad en la que empieza a orbitar el satélite. Ya si lo lanzas con una velocidad mayor, que sería la velocidad de escape, la bala escaparía a la fuerza de gravedad de la Tierra y se iría por ahí por el espacio. Entonces vimos que los satélites orbitan gracias a las leyes de Newton, y ahora vamos a ver las leyes de Kepler, que son las que describen cómo orbitan los satélites. La primera ley de Kepler dice que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, y que el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Si bien Kepler formuló sus leyes para la Tierra y el Sol, se pueden utilizar de igual manera para cualquiera de los dos cuerpos que sean, ¿no? En nuestro caso serían un satélite y la Tierra. Entonces podemos decir que la órbita de un satélite alrededor de la Tierra es una elipse, o en general una cónica, y uno de sus focos es la Tierra. Después, la segunda ley de Kepler dice que el radiovector que une el planeta y el Sol recorre áreas iguales en tiempos iguales. Traducido esto, lo que quiere decir es que cuando el satélite está más cerca de la Tierra, o sea, en su apogeo, la velocidad es más rápida que cuando el satélite está en el perigeo, o sea, más lejos de la Tierra. Aquí podemos ver que para que en el mismo tiempo recorra estas dos áreas, esta distancia, la distancia de A1, es mucho mayor que la de A3, entonces esa velocidad es mucho mayor que la de A3.
Y por último, la tercera ley de Kepler nos dice que para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. Traducido esto, lo que nos interesa a nosotros es que el periodo, o sea, el tiempo que tarda el satélite en darle una vuelta a la Tierra, es proporcional al radio, o sea, a la altura a la que coloca el satélite. Entre más lejos de la Tierra, se va a tardar más en dar una vuelta. Por último, vamos a ver los elementos orbitales, que son los que nos definen la forma de la órbita y la orientación de la órbita. Estos son 6. Hay 2 que te describen el tamaño y la forma de la órbita. Esos son el semieje mayor, que sería, por decir, el radio, ¿no? O la altura, está directamente relacionado con la altura de la órbita. Y después la excentricidad. No sé si recordarán, la excentricidad lo que te dice es qué tan chata es esa órbita o qué tan circular es. Después tenemos 3 elementos orbitales que especifican la posición y la dirección del plano orbital. El primero es la longitud del nodo ascendente, que es este ángulo que ven aquí marcado con omega, dada una referencia. Lo que te dice es este punto, que es donde cruza la órbita con el ecuador, o sea, donde el satélite cruza subiendo, qué tan lejos está de esa referencia, ¿no? Después está el argumento del perigeo, que es este otra omega minúscula que está aquí, que lo que te dice es el perigeo, qué tan lejos está de esta referencia acá. Y por último, dije 2, me falta uno. Por último tenemos, bueno, aquí está la inclinación, me comí la inclinación. La inclinación sería este ángulo, que es el ángulo que forma el plano orbital respecto al plano ecuatorial. Y por último tenemos un elemento orbital que nos indica dónde está el satélite, que es esta teta que está acá, que es la anomalía real. Esta va cambiando a medida que el satélite va avanzando. Como sé que no se entiende mucho esa gráfica y mis palabras, les dejé aquí un videito donde es mucho más fácil ver los elementos orbitales, porque así estáticos es muy difícil. Bien, esto sería lo que es el semieje mayor, que está relacionado con el radio. Te dices el tamaño de la órbita. Luego la excentricidad te da la forma, si está más achatado o más circular. Después tenemos la inclinación, que sería el ángulo amarillo que está acá. Después está el argumento, este es la longitud del nodo ascendente, que te da esta dirección acá. Luego el argumento del perigeo, que sería este ángulo aquí, que te dice hacia dónde está el perigeo. Y por último, la anomalía real, que te dice dónde está el satélite ya. Entonces, ya teniendo estos conocimientos un poquito básicos, podemos ver los tipos de órbita. Y clasificando la órbita de acuerdo a su inclinación, podemos encontrarnos con una órbita ecuatorial, que sería con la inclinación igual a 0, una órbita polar, que sería con la inclinación igual a 90 grados, y dependiendo de si es mayor o menor a 90 grados, puede ser progresiva, si es menor, o retrógrada, si es mayor. Pero lo que vamos a encontrar más por ahí son las órbitas divididas por su altura. Entonces tenemos la órbita baja, la órbita media y la órbita geoestacionaria y la órbita alta o altamente elíptica. La órbita baja normalmente se considera hasta 2000 kilómetros de altura. Por sus cifras en inglés se le dice LEO. Su periodo varía entre más o menos 1 hora y media y 2 horas, y entonces la velocidad que tiene ahí un satélite va entre unos 7 y casi 8 kilómetros por segundo. Tiene contacto con la Tierra, o sea, digamos, línea de vista con una estación terrena, en el mejor de los casos va a llegar a tener unos 15 o 20 minutos por paso. La mayoría de los satélites se encuentran en órbita baja y también la mayoría de los desechos espaciales se encuentran en órbita baja. Aquí vemos una gráfica de la densidad espacial de los objetos mayores a 1 milímetro en el espacio y vemos que la mayoría están menor a los 2000 kilómetros de altitud. Dentro de esos 2000 kilómetros de altitud vemos que los más congestionados están cerca de los 800 kilómetros. Esto se debe a 2 eventos importantes. Uno fue un choque de 2 satélites entre un Iridium y un Cosmos ruso,
y el otro fue un experimento maravilloso chino que se les ocurrió demostrar que podían destruir un satélite. Y bueno, esos dos eventos generaron una cantidad de desechos espaciales increíble. Después tenemos la órbita media. La órbita media es toda esa región que va desde los 2.000 kilómetros que va Leo hasta los 35.786 kilómetros que es la órbita geoestacionaria. Por ser tan amplia, tiene un periodo muy variable, puede ir desde 2 horas hasta casi 24 horas. Y bueno, a medida que te vas alejando, ves que los satélites en órbita media van a tener una cobertura mucho mayor que un satélite que está más cerca de la Tierra en órbita baja. La mayoría de los satélites de navegación se encuentran en esta órbita, específicamente a una altura de unos 20.200 kilómetros y tienen un periodo de unas 12 horas. Después tenemos la órbita geosíncrona. La órbita geosíncrona está exactamente a 35.786 kilómetros de altura. ¿Por qué esta no es un rango como las otras? Porque esta órbita tiene la particularidad de que su periodo es igual al periodo de la Tierra, o sea, casi 24 horas. Entonces, a medida que la Tierra da una vuelta, el satélite da una vuelta a la misma velocidad, y si tenemos una inclinación cero, nosotros vamos a ver el satélite como si fuera un punto fijo en la Tierra, vamos a tener siempre contacto con él. Por eso aquí se colocan los satélites de comunicación, porque siempre tienes la huella ahí constante. Si la inclinación no es cero, va a ser una forma de 8. O sea, igual vas a tener una cobertura bastante constante. De hecho, no hay, por lo que le comentaba, de que hay perturbaciones afuera, no hay una órbita perfecta con inclinación cero, siempre está variando un poquito. Lo importante es que siempre su posición después de las 24 horas, o sea, después de un día, va a regresar al mismo punto de partida. Después tenemos la órbita geoestacionaria, que es una geosíncrona particular, es una geosíncrona que es con 0 grados de inclinación, idealmente, como les comentaba, y que sea circular también, idealmente perfecto. Esta órbita es una órbita limitada, y es una órbita también muy buscada, porque como se colocan los satélites de comunicaciones, ahí se le puede ganar un montón de dinero. Entonces, bueno, para lograr poner un satélite ahí hay que hacer unos trámites a las instancias internacionales que duran un montón de años. Entonces, tienes que prever tu proyecto con muchos años de anticipación. El acceso a estas órbitas más altas es más difícil. Necesitarías un lanzador mucho más potente, mucho más combustible. Entonces, lo que se hace es que el cohete deja el satélite en lo que se llama una órbita de transición, y el satélite tiene unos propulsores bastante más grandes de los normales, que solo los usa al principio de su órbita, y le da 2 pulsos. Le da un pulso aquí abajo, convierte la órbita en una órbita elíptica, y después, ya aquí en el perigeo, le da el segundo pulso para que se convierta en circular. Y ahí quedan en la órbita. Después tenemos la órbita alta o la órbita elíptica, que es la HEO. Con cualquier altura superior a la órbita GEO, su periodo por lo tanto va a ser mayor a 24 horas. Y el satélite, como es altamente elíptica, como les comentaba, el satélite va a demorar mucho más en esta mitad de arriba que en la mitad de abajo. Entonces, si ven aquí, demora 11 horas para pasar de este punto a este punto, y tan solo 2 horas pasando por atrás. Entonces, este tipo de órbitas lo usaban para comunicaciones en coberturas polares, porque los satélites geoestacionarios, como les dije, están en 0 grados de inclinación. Entonces, ya a las latitudes muy altas, ellos no conectan tan bien. Entonces, lo que se hacía era colocar satélites así en órbitas elípticas, que bueno, por lo menos tiene unas 11 horas de contacto, ¿no? Entonces, si colocas 2, ya tienes casi siempre. Un ejemplo de esta órbita es la Molniya, que era lo que usaban los soviéticos para cubrir las regiones que no dan con los geos. Por último, tenemos las órbitas heliosíncronas. Son unos casos particulares de órbitas bajas. En este tipo de órbitas, la orientación de la órbita se mueve a la misma velocidad de la Tierra en torno al Sol. Es decir, la orientación del plano orbital respecto a la dirección del Sol se mantiene casi constante a lo largo de todo el año. Entonces, los satélites sobrevuelan cada latitud a la misma hora solar en el tramo ascendente y a la misma hora solar en el tramo descendente. ¿De qué me sirve esto? Sobre todo para los satélites de observación de la Tierra. A ti te sirve que tu imagen sea tomada siempre con las mismas condiciones de iluminación, para poder compararla.
Porque, pongan un caso fácil aquí en Tierra, digamos, tú puedes ver si un satélite, si un edificio es más alto o más bajo, dependiendo de la sombra que proyectan. Pero para poder compararlo, necesitas que las dos imágenes tengan la misma condición de iluminación y que la sombra no haya variado porque varió la luz. Entonces, por eso se usan bastante para la observación de la Tierra. Ahora, como yo sé que no se entiende mucho, vamos a verlo un poco en imágenes. Aquí vemos que la Tierra se va moviendo a medida que va pasando el año, ¿no?, alrededor del Sol. Pero el plano en donde está el satélite orbitando también se va moviendo y este ángulo se va manteniendo constante, ¿no? ¿Qué pasaría si la órbita no fuera asíncrona con el Sol? Como es el caso de esta órbita aquí rosada. Vemos que aquí donde comienza está prácticamente perpendicular a los rayos del Sol. Ya una vez que pasa un cuarto de año, vemos que está casi paralela. Entonces, obviamente, las condiciones de iluminación no son iguales ni para la imagen que vas a tomar, ni a nivel de generación de energía del satélite. Entonces, nos sirve este tipo de órbitas verdes que ya va girando, igual que la Tierra. Entonces, de aquí vamos a hablar ya de las principales aplicaciones, uniendo un poco con lo que veníamos hablando. Comencemos con los satélites de observación de la Tierra. Estos se encargan de adquirir datos con cámaras y sensores que trabajan en distintas longitudes de onda, que van desde la infrarroja hasta la ultravioleta y pasan por todo el espectro visible. Pueden ser pasivos o activos. Los pasivos lo que hacen es que tienen sensores que captan las emisiones reflejadas por la Tierra del Sol. O sea, ellos solo captan. Mientras que los activos envían alguna señal y captan lo que la Tierra refleja esta señal, que es el caso de los radares, por ejemplo. ¿Qué desventaja tienen los pasivos? Por decir, cuando no hay, si quieres tomar una imagen solo visible, cuando estás en la parte oscura no vas a poder tomar nada. La mayoría de estos satélites se encuentran en órbitas bajas o en órbitas medias con grandes inclinaciones. Con grandes inclinaciones, ¿por qué? Porque les permiten cubrir mayor área de la Tierra. O sea, si tú tienes un satélite en una órbita que está inclinada a 30 grados, tú solo vas a poder cubrir las longitudes que están, las latitudes, perdón, de la Tierra que están entre los 0 y 30, más o menos 30 grados. Entonces, te conviene que tengas grandes inclinaciones para cubrir más territorio. Como les comentaba, de ser necesario, algunos usan órbitas heliosíncronas. Ejemplos de este tipo de satélites son el Perusat, el Miranda de Venezuela, el Sivers brasilero, el Terrasat, el Gaofen chino, y bueno, hay un montón. Después tenemos los satélites de meteorología, que son casos especiales de observación de la Tierra, porque también usualmente utilizan instrumentos que lo que obtienen son imágenes, solo que estas imágenes las utilizan particularmente para el análisis de condiciones meteorológicas locales, regionales y globales. Entonces, con esto genera datos para modelos de pronósticos ambientales. También se encargan de la caracterización de la atmósfera, interpretando las propiedades y los cambios de clima regionales y globales. La mayoría de los satélites meteorológicos se encuentran en órbitas bajas y geoestacionarias. Aquí están algunos ejemplos. Vemos que estos satélites son satélites bastante más grandes que los de observación de la Tierra. Después tenemos los satélites de demostración tecnológica, que lo que hacen es probar y validar componentes y procedimientos en condiciones espaciales. Pueden ser componentes y equipos para satélites, o puedes estar probando de repente un material nuevo, un componente robótico, también a veces nuevos procedimientos, como procedimientos de comunicación, como hace poco estaban, bueno, todavía se siguen probando los de comunicación láser, o nuevos procedimientos para la navegación. Usualmente utilizas pequeños satélites. Aquí vemos cómo dividimos los satélites de acuerdo a su masa. Los grandes satélites, que serían mayores a 1 tonelada, ahí entran los de comunicaciones tradicionales, que tienen alrededor de 5 toneladas. Después tenemos los satélites medianos, que van entre 500 kilos y 1 tonelada. Y los pequeños satélites, que son todos los que están por abajo y tienen subcategorías. Estos son los que utilizas para demostración tecnológica. ¿Por qué? Primero porque te sale más barato enviarlo, porque te cobran el costo de envío por kilogramo, ¿no? Pero también te sale más barato en tiempo de desarrollo, y es más rápido. O sea, tú desarrollas un satélite muy pequeño, muy rápido para probar algo, porque no sabes si te va a funcionar bien o no te va a funcionar bien, entonces no vas a arriesgar estar 5 años trabajando en una plataforma para que después, cuando llegues arriba, la tecnología que probaste no funcionó como querías y tienes que hacerle alguna adaptación. Aquí hay algunos satélites.
origamizar lo que estaba era probando cómo hacer el mecanismo de despliegue de esa vela. Este era de comunicaciones ópticas y este estaba probando este es un micro, que es un poco más grande que estos otros. Este estaba probando un sistema de navegación, algo así. Después están los de investigación científica, que hacen el estudio de objetos astronómicos o fenómenos físicos en el contexto de la cosmología o análisis en la física relativista. Estos tienen como carga útil instrumentos cuyo rango de trabajo cubre todo el espectro electromagnético, contrario a los de observación de la Tierra, que van solo desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Los telescopios espaciales, como el Hubble, están en esta categoría, utilizan órbitas muy variadas, no como los otros que están bastante categorizados. Y hay órbitas con alturas extremas, mayores a 100 kilómetros, que se utilizan para evitar la influencia magnética de la Tierra. Aquí hay algunos ejemplos, vemos que también estos son satélites bastante grandes. Después tenemos a los satélites de navegación, que son los que componen el Sistema Global de Navegación por Satélite, GNSS. Lo conocemos más como GPS, pero el GPS es solo uno de los tantos que existen. Estos son una constelación de satélites que transmiten señales para el posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre. Permiten determinar las coordenadas geográficas y la altitud de un punto dado. Como les comenté al principio, la carga útil de estos satélites está compuesta por el reloj atómico y toda la parte de comunicaciones, aparte de algunos componentes criptográficos, etc. Bueno, su aplicación es ampliamente conocida en la parte de navegación, transporte, hidrográfico, agrícola, etc. Hoy en día hasta para uso personal. Y utilizan órbitas media, geo o geosíncronas, dependiendo del sistema. Ya vamos a ver aquí los ejemplos. El GPS, que es el que estoy casi seguro que todos conocen, es el americano. Está compuesto por 24 satélites en 6 planos orbitales. El Galileo está compuesto por 27 satélites en 3 planos orbitales, que es el Galileo es el europeo. Y el ruso, que es el GLONASS, está por 21 satélites, también en 3 planos orbitales. Vemos que las características son bastante similares entre estos 3 sistemas. Después tenemos el sistema Beidou, que es el chino. Aquí sí ya vemos que cambia bastante respecto a las otras constelaciones. El chino está compuesto por 35 satélites, pero que el año pasado fue que se lo terminó de poner en órbita el último. Ellos hicieron un plan en que comenzaron, que era regional, y después lo fueron expandiendo hasta dar cobertura global. Tienen 5 satélites geoestacionarios, 7 satélites en órbita media y 3 geosíncronos. Ven que cambia respecto a los otros que solo tenían satélites en órbita media. Después está el japonés, que es que tiene 3 satélites en órbita geosíncronas, o sea, hace en forma de 8, pero es regional, es solo para el área de Japón y por ahí. Y después está el indio, que tiene 3 satélites estacionarios y 4 geosíncronos, también creo que es regional. Después tenemos los satélites militares, que incluyen todas las otras aplicaciones, simplemente la diferencia es que aquí utilizan data codificada y refuerzan sus satélites contra interferencias electromagnéticas. Además son secretos, no hay mucha información disponible al público. Por ahí se sabe cuando se lanza uno, porque no se sabe nada de ese satélite, entonces se asume que es un satélite militar. Estos satélites los tienen, son las grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China, India. Por último, vamos a hablar de los satélites de comunicaciones, que son los que más le interesan a la comunidad IoT. Estos satélites permiten comunicar grandes extensiones con poca infraestructura terrestre, una de sus grandes ventajas. Pero básicamente son repetidores de señales de radiofrecuencia, pero que orbitan la Tierra, o sea, tal cual como una repetidora aquí, eso es lo que metes en la carga útil y lo mandas por ahí. Las ventajas sobre las comunicaciones en tierra es que tienes mayor área de cobertura, tienes un costo de la transmisión independientemente de la distancia, o sea, una vez que ya hiciste la inversión, no te importa qué tan lejos está el usuario o tan cerca, contrario cuando tienes que cablear o hacer algo así, y tienes mayor ancho de banda disponible. Como les decía, entonces lo que hace un satélite transparente, que es aquel que no procesa la señal, es que recibe las señales de subida, las amplifica y las retransmite en una diferencia de frecuencia hacia la estación de receptor. Tradicionalmente, los satélites son de gran tamaño, como les decía, unas 5 toneladas, y están en la órbita geoestacionaria, con una expectativa de vida de unos 15 años. Sus principales servicios son transmisión de televisión o transmisión y recepción de datos y datos a terminales fijas.
Las ventajas de estos satélites geoestacionarios es que tienen 24 horas de cobertura sobre un área fija y que con 3 satélites se logra cubrir toda la Tierra. O sea, aquí, por la distancia y la huella que tienen, en teoría tú con 3 satélites vas a poder tener una cobertura global, a excepción de la zona polar, por así decirlo. Ahora, las desventajas que tienen los satélites GEO es que tienen un retraso de propagación de al menos 120 milisegundos, porque están muy lejos de la Tierra. Esto, algunas aplicaciones no se lo permiten. Tienen una gran atenuación de la señal, y esto implica que los terminales del usuario van a ser muy grandes para poder enviar con la potencia que se necesita. Tienen, como les comentaba, dificultad para transmitir señales a regiones polares con latitudes mayores o menores a 70 grados. Y por estar fijos respecto al receptor, son vulnerables a bloqueos en la línea de vista. O sea, si te construyeron un edificio al lado, te moviste y la montaña te tapó, ya perdiste la conexión. Algunos ejemplos de estos satélites son el Menesat y el Tupacatari, que están hechos con la misma plataforma china, que son de Venezuela y de Bolivia. El MEXAT, que está aquí, este GESAT, bueno, hay muchos, todos los Intelsat, Inmarsat, todos esos. Entonces, alternativamente ahora están surgiendo las constelaciones en Leo. ¿Por qué? Porque las constelaciones en Leo tienen, como les comentaba, menor tiempo de retraso de propagación, porque están más cerca de la Tierra, tienen menor atenuación de la señal, entonces puedes tener unos terminales mucho más pequeños, tienen mayor confiabilidad porque puedes lanzar a redundancia. O sea, si tienes una constelación que necesita 50 satélites, pues ya lanzas uno más, tienes 51, y se te daña uno y sigues, mientras que el satélite GEO tarda 5 años en hacerlo, y cuesta mucha plata. Y pueden utilizar entonces la parte baja del espectro electromagnético, que es la banda L. Esta banda es menos susceptible a las condiciones atmosféricas, a la lluvia y esas cosas. Sin embargo, entre las desventajas está que requieren una mayor complejidad de diseño e implementación, porque requiere todos los cálculos de la constelación, ¿no? Son un montón de cálculos orbitales para tú saber exactamente dónde tienes que poner los satélites, en cuántos planos, con qué inclinación, qué distancia entre ellos, etc. Y si quieres una cobertura continua, porque como les decía, los satélites en órbita baja van a tener al máximo 20 minutos de contacto con un punto en tierra, entonces necesitarías comunicación intersatelital, y eso todavía se está desarrollando. Algunos ejemplos de constelaciones en Leo: tenemos una clásica que es Iridium, no sé si han oído hablar de Iridium. Es de sus constelaciones de 66 satélites más alguna redundancia. Ellos nacieron entre los 80 y 90, y entre el 97 y el 2002 desplegaron su primera constelación. Sin embargo, en el 99 cayeron en bancarrota. En esa época no supieron vender la idea y no supieron vender el producto. Un teléfono Iridium costaba unos $3.000 y te costaba entre 6 y $30 el minuto. Entonces no tuvo una buena recepción la idea y cayó en bancarrota. Recuerdo que cuando yo empecé a estudiar todo esto, era el ejemplo de por qué los satélites no estaban en LEO sino en GEO. Sin embargo, de allá para acá las cosas han cambiado. Bueno, Iridium logró salir de la bancarrota y lanzó su constelación con una nueva generación de satélites, que son los Iridium Next, y ahora están ya funcionando. Sus satélites eran de 680 y ahora son de 860 kilos. Otro ejemplo es OneWeb, este es más reciente. OneWeb comenzó sus lanzamientos en el 2019. Fíjense que su constelación es mucho más ambiciosa, de unos 882 satélites, pero son mucho más pequeños, ¿no? Son 150 kilogramos, que es ahorita la tendencia, hacer satélites un poco más pequeños. La altura es a 1.200 kilómetros. OneWeb también cayó en bancarrota en el 2000, en marzo del año 2000, del año pasado. Sin embargo, en julio los compró un consorcio del gobierno británico, y en diciembre o en enero de este año consiguieron más financiamiento y ya están de nuevo funcionando y lanzando. Y por último les dejo el ejemplo de Starlink. Creo que todos la conocen, es la constelación de SpaceX. Ellos no dicen muy bien cuántos satélites de su constelación, simplemente están lanzando un montón,
Ellos pidieron permiso primero para 4.425 satélites y después para 12.000 satélites. Su idea es tener cobertura global. Y bueno, ya hace poco empezaron a vender el servicio. Son satélites también bastante pequeños, si los comparas con los de Iridium, son de unos 227 kilos, y están en una órbita también más baja, de 550 kilómetros. Bueno, esas fueron las constelaciones, digamos, para comunicaciones satelitales de banda ancha, por así decirlo. Sin embargo, constelaciones se están usando para muchas cosas, por lo que les decía que la tendencia ahora es hacer, en lugar de tener un solo satélite grande, hacer lo mismo con muchos satélites pequeños. Es el caso, por decir, de Planet, que ha tenido mucho éxito, lanzando satélites de 10 por 10 por 30 centímetros, o sea, muy pequeños, pero lanza un montón. Ellos son de observación de la Tierra y entonces puedes tener muchas imágenes y han tenido mucho éxito. Entonces, bueno, este es un mapa de las empresas nacientes y startups de constelaciones en distintas aplicaciones. Yo les comentaba lo que estaría aquí en esta categoría de SATCOM, que está en OneWeb y SpaceX, pero miren todas las otras que están por acá naciendo, ¿no? Y después está esta parte, que es la parte de conectividad para comunicaciones IoT. También hay un montón de compañías que están surgiendo porque la comunicación IoT tiene unas características que la hacen que pueda atacarse con satélites mucho más pequeños, ¿no? Y es que no necesitas tiempo real y no necesitas un ancho de banda tan grande. Entonces, bueno, ahí nos encontramos nosotros en InnovaSpace, que la idea es lanzar la primera constelación satelital para IoT de bajo costo en Latinoamérica para dar acceso a las comunicaciones satelitales a toda esa población que no tiene ahorita acceso a las comunicaciones. Es un 80% a nivel mundial y un 70% por lo menos en Argentina, que es donde está basada el emprendimiento. Entonces, estamos enfocando aplicaciones de ACTES, sin embargo no estamos limitados, pero digamos que el fuerte del área sin comunicaciones podría decirse que es el campo, ¿no? El campo no tiene comunicaciones tradicionales porque no tienes una densidad de población que te haga rentable montar ahí alguna antena o llevar fibra óptica hasta ahí. Sin embargo, con los satélites se les puede dar conectividad y también la otra barrera que vencen los satélites son las condiciones del terreno, ¿no? O sea, a nivel de redes terrestres, una montaña te representa a ti un gran problema. En cambio, cuando ya te conectas con el satélite, no te importa si estás en montaña, llano, tú lo que tienes que conectarte con el satélite cuando pase, porque son en órbita baja, entonces tampoco vas a tener el problema de línea de vista, en algún momento lo vas a agarrar. La parte de bajo costo, bueno, nuestra propuesta, digamos que estaría compitiendo con los satélites actuales de Iridium, que son los que están ofreciendo este servicio. Ellos lo ofrecen por unos $21 al mes, nosotros proponemos unos $7 al mes por dispositivo, y también pensamos hacer que nuestra placa de comunicaciones para conectarte con tus dispositivos también sea mucho más económica. ¿Cómo pensamos hacer que estos precios bajen de esa forma? Bueno, como les comentaba, usando picosatélites, específicamente un estándar que se llama Pocket Cubes. Este es nuestro modelo para el primero, y es un satélite de 5 por 5 por unos 10, casi 11 centímetros de largo. Pesa menos de 1 kilo, es más, pesa menos de 500 gramos. Comparándolo con los satélites tradicionales, vemos que no solo va a ser más económico lanzarlo, porque si el precio es por kilo, digamos que lanzar un solo satélite de 1.200 kilos, para eso lanzas 1.200 satélites de 1 kilo. Aparte, tiene la gran ventaja de que el tiempo de desarrollo es mucho más corto, puede llegar a ser tipo de 1 año o menos, mientras que los satélites más grandes se demoran entre 5 o 3 años ya cuando lo vas disminuyendo el tamaño. Esto te sirve porque te sirve para actualizar la tecnología. O sea, de repente tú lanzas un primer cargamento de satélites y en base a cómo ellos se van comportando, tú puedes ir usando tecnología o ir resolviendo algunos problemas que te surjan o agarrando tecnología actualizada. Mientras que si tú lanzas un satélite que te tardaste 5 años en desarrollar y se va a tardar 5 años en estar arriba, porque no vas a lanzar un satélite que estuviste 5 años desarrollando para que esté 1 año en órbita, ya en 15 años, imagínense cuánto avanza la tecnología. Después está el costo del satélite en sí. Obviamente es mucho más barato construir un satélite pequeño que construir un satélite de grandes dimensiones. Aquí está para que vean un poco el tamaño
con referencia a las manos. Y bueno, ¿cuándo empezamos a tener esto implementado? Nosotros, la empresa, el emprendimiento nació en el 2019. Se consiguió que una aceleradora apoyara el proyecto y se hicieron algunas pruebas de ensayos en tierra. En el 2020 lo que se hizo fue validar la idea a través de distintos concursos y programas de estos emprendimientos allá en Argentina. En el 2021 estamos enfocados a lo que va a ser la fabricación y el lanzamiento del primer satélite, que acabamos de cerrar el convenio para lanzarlo en diciembre. Y bueno, esperamos en el 2022 y 2023 lanzar unos 2 o 4 satélites más, dependiendo del financiamiento que consigamos, para después prepararnos en base a los resultados que tengamos con estos satélites y lanzar en el 2024-2025 la constelación final. Bueno, esto ha sido todo. Creo que ahora tiempo para las preguntas si tienen. ¿No? Sí, Elika, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Ha estado bastante completa. De hecho, parte del interés que se dio, o más bien de poder organizar este tipo de evento, fue que en la misma comunidad hubieron consultas sobre el tema de satélites. Definitivamente está muy relacionado a la parte de Internet de las Cosas, así que estamos a todo oídos para escuchar las preguntas o para que las puedan poner por el chat, o si no, pueden también abrir su micrófono y pueden hacer la consulta que deseen. Vamos a ver, Pedro, sí, Pedro ha levantado la mano. Hola, Pedro. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal, Escuchamos. Alessandro? ¿Qué tal? Buenas. Gracias. Elika, buenas, ¿qué tal? Un gusto. Hola, Pedro Sánchez te saluda. ¿Qué tal? Mira, quería la capacidad, por ejemplo, cuando vemos IoT, puede decirse, hay ¿qué capacidad tiene para la cantidad y mancha de cobertura y BIM aproximado de uno de los últimos dispositivos que mostraste? Sí, nosotros esperamos conectar entre digamos, al menos unos 1000 dispositivos por satélite. Eso va a depender mucho de las características finales. Como te digo, todavía estamos haciendo los primeros prototipos, pero es a lo que aspiramos. Entre unos 1000 y hasta 5000, porque los datos que maneja IoT son muy bajitos. Exacto. Y lógicamente, ¿y el área de cobertura? ¿Cuál sería el BIM de ese pequeño? El área de cobertura, oye, sí, ahí sí me agarraste como... No te sabría decir cuánto es la huella. La idea es, o sea, lo que haces con la constelación es que lo separas en planos. Y entonces lo que no te agarra el que está en un plano, te agarra el que está en el otro plano. Entonces ahí haces un compromiso a la hora del diseño entre si el satélite te da que tiene una huella muy pequeña, lo que haces es que tienes que meterle más planos y más satélites. Pero ese cálculo sí no te lo puedo dar, como te digo, mi especialidad es la parte de energía, no la de comunicaciones tanto. No, gracias, Eric. Acá tenemos una pregunta, Elika. Bueno, también Fernando ha levantado la mano, pero me gustaría acá mencionarte la que nos han puesto por el chat. Kevin nos dice, buenas tardes, me gustaría saber qué pasa con los satélites cuando van en un payload de un cohete hacia órbita. ¿Se deben considerar algunos aspectos como posibles deformaciones o daños en el trayecto? Sí, totalmente. De hecho, cuando cada lanzador tiene su manual, ese manual se consigue en internet de la mayoría, creo que de todos. Se consigue el manual y eso te dice a qué fuerzas va a estar sometido y a qué vibraciones y los niveles de las fuerzas G y todo eso. Entonces, tú lo que haces es que primero diseñas tu estructura, después la simulas y ves que aguante digamos, esas especificaciones que te da el lanzador. Y después tienes que llevarlo a unas pruebas ambientales, le haces unas pruebas de vibración en una mesa especial, y ahí ves cómo se comporta, la frecuencia de resonancia, y ves todo eso, porque sí, definitivamente va a sufrir unas fuerzas y unos requerimientos que no son normales, por así decirlo. Entonces, una vez que pasa todo eso, es que tú puedes lanzar el satélite, porque si no se te va a dañar en el proyecto. Perfecto, Elika. A ver, ahí sí ahora le damos el paso a Fernando, que ha levantado la mano. Sí, Fernando, escuchamos. Sí, quería hacer una consulta.
bastante precisa. De estos, hace 3 años ha empezado una emergencia bárbara, o sea, un crecimiento bárbaro de satélites pequeños, nanos, para IoT. Hay dos que han pegado bastante. Uno es la cuna, o no sé cómo se llama en inglés, la icuna o la Sí, icana, no lo sé. Y otro es Miriota, que son hay muchos más, obviamente, ¿no? La cuna es bien interesante porque es de órbita baja, obviamente, y utiliza como un protocolo de comunicación LoRaWAN en sí, general. sí. La oferta que tú estás dando es semejante a la cuna, digamos, es algo Sí, es semejante a la bastante cuna. semejante a la cuna, pero nosotros no vamos a trabajar con LoRa porque el LoRa, digamos, ya para manejarlo sea, es bastante limitado. Ya. Entonces, quisiéramos trabajar con otro tipo de protocolo y la idea es que esa placa que mostré de comunicaciones, que es lo que se le va a poner al sensor, pueda ser compatible con LoRa o con cualquier otro protocolo en tierra, para que sea transparente el protocolo que nosotros utilizamos hacia el satélite que el que utilizan hacia los dispositivos de IoT. Pero sí, como les mostré en el mapa, hay un montón de empresas que están surgiendo en esa área porque hay un mercado inmenso y las proyecciones son todavía más grandes. Eh, eh, ¿Por hacer una preguntita más? Disculpen, Sí, no. sí. Este, o sea, el satélite que van a colocar, entonces, pero ¿va a ser compatible con LoRa? Es decir, me has mencionado eso un O instante. sea, el satélite en sí no va a ser como el de la cuna. En la cuna le transmiten en LoRa directamente. Ajá, 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 ajá. El satélite nuestro no va a transmitir directamente en LoRa, pero vamos a dar digamos, un componente para que se le ponga a los sensores. Ese componente puede recibir en LoRa o en lo que sea que use el sensor y nos lo transmite a nosotros, pero digamos que Ah, no va a ya, llegar ya, LoRa hasta ya. el satélite, como Ok, ok. hace la cuna. La cuna sí llega LoRa hasta el satélite, pero está muy Sí, sí, limitado. sí, sí. Entonces van a ponerle, los transmisores en realidad van a ser pequeños gateway chiquitos, digamos, Exacto, que van a no ser tienen. como gateways, que bueno, dependiendo del usuario, él verá si lo usa como gateway o si de repente usa un solo sensor porque necesita un solo sensor ahí. Pero sí, vendría siendo como un gateway. Ya, entiendo perfectamente. Ok, esa era la consulta. Muchísimas gracias. En realidad lo que entiendo ahí también, para complementar un poco, es que, digamos, se podría seguir utilizando LoRa a nivel del campo propiamente de los sensores y ya Exacto, toda esa data que salga directamente a través de este gateway hacia el exacto, satélite, ¿verdad? exacto. Sí, Entonces, sí. digamos que ahí por ese lado sí sería compatible. Acá tenemos otras preguntas por el chat. A ver, Jonathan Tiznado nos escribe, dice, un factor a considerar es que, ¿qué tal fue el despegue y el vuelo al espacio? No entiendo mucho la No sé si pregunta, no sé entiendo si la estaba pregunta. A ver. respondiéndole a Kevin. Ah, ok, ya. Ok, vamos a pasar a la siguiente entonces. Si no, que En la vuelva a presentación. escribirlo. Sí, perfecto, Jonathan, ahí nos escribe. Oscar dice, en la presentación mencionó que la vida útil de los satélites tradicionales es de 15 años. ¿Qué sucede con los satélites pequeños que mostró? ¿Tienen el mismo periodo de vida útil? No, los satélites pequeños tienen menor vida útil entre 1 año y 3 años por lo general. También eso depende de si tienen propulsión o no. O sea, si no tienen propulsión, como les comentaba, todavía en órbita baja queda un poquito de atmósfera. Entonces todavía queda un poquito de atmósfera y un poquito de gravedad. Entonces todavía ellos van decayendo despacito, despacito. Un satélite como el nuestro, que le hicimos los análisis, puede durar entre 2 y 3 años sin propulsión. Ahora, si tú le logras colocar propulsión a esos satélites, que ya hay gente que está vendiendo sistemas de propulsión muy pequeños para ese tipo de satélites, tú puedes volverlo a mandar para arriba, pues, o sea, la órbita decae y vuelve a subir. Y ya ahí dependerá del diseño de tus componentes, ya de cuánto sea la vida útil de la batería, de cuánto sea la vida útil de los componentes electrónicos, porque acuérdate que ahí arriba también va a estar la radiación, etc. Pero sí, es mucho menor la de un satélite pequeño. Ya, perfecto. Acá, a ver, Jonathan nos pregunta, ¿cómo preparar tus dispositivos para conectarlos a una red satelital y qué rango de visión es requerido? Sí, la idea, como les comentaba, la idea no es que tú mismo prepares tu dispositivo, la idea sería comprar por así decirlo, un traductor, ¿no? Esta placa o este gateway que conectarías a tu dispositivo y ya de ahí sería transparente para ti.
qué rango de visión es requerido. Nosotros estamos haciendo los cálculos de enlace de, creo que mayores a 10 grados, pero como te comentaba, los satélites LEO tienen la ventaja de que ellos van a estarse moviendo. Entonces tú lo enganchas, lo puedes agarrar a partir de los 10 grados. Y ya de ahí vas a tener dependiendo del pase, tienes unos 10, 15 o 20 minutos que lo estás viendo, hasta después los otros 10 grados por el otro lado. No sé si responde la pregunta. Sí, perfecto, gracias, Erika. A ver, otra consulta que tenemos aquí es, ¿ustedes están usando DTN en sus comunicaciones? No sé qué es DTN, no es mi área de las Me comunicaciones. parece que es redes tolerantes al retardo, Delay Tolerant Network, me parece que a eso se refiere Jaime. En todo caso, si puedas ahí, Jaime, explayar más tu pregunta. Sí, acá dice Delay and Disruption Tolerant Networks. Por el tema de delay, yo pensaría que, o bueno, Erika, te consulto, si para el caso específico de IoT podría ser algo atractivo, ¿no? Que tener tolerancia a retardos, ¿no? Porque finalmente, quizá para temas de televisión, satelital, algo por el estilo, sería más interesante, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, también de lo que hace atractivo el IoT para estas constelaciones de Leo es que, como les comentaba, ellos no están en tiempo real, a menos que tengas comunicación intersatelital, que todavía no está bien desarrollado, ¿no? Pero entonces tienes que usar aplicaciones que te permiten tener un delay. Igual como la parte de la cobertura que me preguntaban, a medida que tienes más satélites, tú vas a reducir ese tiempo de delay entre que recibes la señal de tu dispositivo y ves a una estación terrena y se la regresas, ¿no? Pero sí, no es una comunicación en tiempo real. Claro, quizá habrá ciertos casos de uso donde pueda ser crítico, en cierta forma, pero, digamos, en sensores en campo, probablemente eso... Sí, exacto. Hay algunas aplicaciones en las que es crítico, pero ahí sí vas a tener que pagar lo que te cuesta un satélite geoestacionario. Claro. A ver, Jonathan nos pregunta, perdón, acá Diógenes nos comenta, pasamos a Fernando que también levantó la mano, ¿cuál sería la latencia del sistema de comunicación satelital mostrado? No, como te digo, eso va a venir con el cálculo de la constelación. O sea, una vez nosotros no tenemos todavía la constelación, digamos, 100% definida, hemos hecho unas aproximaciones preliminares, pero no tenemos el dato como para decirte, mira, se va a tardar tantos minutos o cuánto. Eso va a depender de la cantidad de satélites que tengamos y también lo vamos a amarrar a los usuarios, ¿no? Tenemos que hablar con la parte del usuario y ver más o menos cuánto es el retardo que ellos permiten para de ahí nosotros poder calcular nuestra constelación. Ahorita estamos enfocados digamos, en la plataforma del primer prototipo, más que en el diseño de la constelación como tal. Perfecto. Fernando, ¿tenías una pregunta más? ¿Estabas levantando la mano? ¿Nos escuchas por ahí? Ok, bueno. Sí, pero creo que ya la respondiste ya. Lo que quería preguntarte era, aparte de la latencia, preguntarte la revisita, digamos, cada cuánto tiempo pasa el satélite, pero supongo que todavía estarán en cálculos. Si quieren, aquí está el CEO de InnovaSpace y él sí les puede dar mayor información porque, como les digo, la parte de comunicaciones no es muy fuerte. Sí, Él sí ha está bien, estado lo un poco entiendo. más con esos cálculos y podría darles mayor información. O sea, Alejandro, si abres tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo está? Buenas tardes, Es un un gusto, gusto. Alejandro. Bien, bien. No, bien lo que decía Elija, explicó muy bien. La latencia obviamente está siendo calculada, pero calculamos que esto es casi tiempo real para IoT, que estamos hablando de un tiempo menor a 5 minutos. Va a haber zonas oscuras donde la cobertura total no va a estar dada, pero aproximamos eso, menor a 5 minutos seguramente con los 75 satélites que cubran la constelación. Ya. Una preguntita más, ¿se puede? Dale, Fernando. Sí, una preguntita solamente es la longitud de los mensajes. Me interesaría saber eso. ¿Hasta cuántos bytes? 100 bytes dispositivos por día. ¿Podrías repetirlo, por favor? 100 bytes por dispositivo por día. Ya, perfecto. Gracias, muchas gracias. No, Perfecto, creo que ya está respondida entonces. Por acá tenemos otras más. Diógenes nos pregunta, ¿cuál es la disponibilidad
del sistema satelital mostrado. Eso creo que va de la mano con lo que estábamos conversando ahorita, ¿no? Así es, correcto. A ver, O no sé a qué se refiere exactamente. sí, Diógenes, si nos comentas un poco más detalle. Igual, a ver, Sí, ahí creo que claro. sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Elika, excelente Buenas tardes. presentación. Me refiero a la disponibilidad, por ejemplo, los sistemas microondas tienen 99.9% de disponibilidad, los sistemas celulares tienen mucho menos, ¿no? Alrededor 70, 60%. Este sistema satelital, ¿cuál ustedes estiman que va a ser su disponibilidad? Confiabilidad, algunos le llaman disponibilidad. No sé, Alejandro, si han calculado esa parte. No, no hemos calculado, pero estimamos que va a ser igual a la red celular, estimadamente parecido. Ok, muchas gracias. Perfecto. Y ahí, Erika, quizá para ir terminando ya, yo también tenía una pregunta a nivel de la parte de energía del satélite. Digamos, ¿qué tan retador es esa parte con respecto a un satélite de mayor dimensión? ¿Qué consideraciones se tiene que tener para el diseño energético de este tipo de satélites pequeños? Bueno, el reto es bastante grande porque como usan paneles solares, ya que la energía que genera el panel solar está directamente relacionada al área. Entonces, al tener un satélite tan pequeño, vas a tener un área mucho más pequeña y está limitada tu energía. Nosotros estamos trabajando ahorita con que vamos a tener alrededor de 1,5 vatios de generación en satélite. O sea, es muy poco. Entonces, de ahí, digamos que se puede enlazar a que el reto sería la parte del mecanismo. Hay los satélites pequeños, entonces lo que están haciendo ahorita es que desarrollan unos buenos mecanismos de despliegue y le despliegan, no sé, 4 o 5 veces el tamaño del satélite hacia cada lado. Y así puedes obtener una mayor área de generación de energía. Perfecto, Erika. Bueno, creo que hasta ahí estamos ya suficiente de preguntas. Más bien, quería agradecerte en nombre de la comunidad por el tiempo que te has dado en explicar este tema tan importante para lo que estamos viviendo en relación al Internet de las Cosas. También agradecerle a Alejandro por su participación y, bueno, a todos los presentes. Con esto quedaría grabado la sesión de ahora y lo vamos a estar publicando en el canal de YouTube para que lo puedan ver luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Alejandro, y a todos por haber asistido. Perfecto. Muchas gracias también a todos. Feliz tarde. Cuídense, que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego.